Cuando yo empecé a aprender cómo dibujar rostros, como muchos me aprendí muchos métodos. Empecé con el método Loomis, empecé con las proporciones que siempre nos dicen. Me di cuenta que muchos de los rostros que yo empezaba a dibujar se veían incluso peor de como yo los dibujaba antes. Empecé a aplicar estos principios en fotos para ver qué estaba haciendo mal. Y con el paso del tiempo empecé a desechar varios procesos de estos métodos y varias proporciones. Y empecé a hacer los rostros como que de forma más orgánica. Y fue ahí donde empecé a tener mejores resultados. Entonces aquí les comparto más o menos el proceso que yo hago para dibujar rostros y las proporciones que casi siempre veo que se repiten. Entonces espero que les ayude. Entonces siempre hay una que se va a repetir y siempre me gusta empezar por esa. Y es que el espacio que hay entre los ojos, ahí debería de caber otro ojo. Entonces vamos a empezar con 3 espacios iguales. Entonces aquí podemos trazar de una vez una línea horizontal que nos va a indicar más o menos la altura del lagrimal. Sería como que el punto de anclaje de los ojos. Y también marcar una línea vertical para marcar el centro de la cara. Ahora vamos a empezar a dibujar los ojos. Vamos a empezar por los lagrimales, que no van a quedar exactamente en estas divisiones que ya hicimos. Van a quedar un poquito más adentro, hacia el centro de la cara. Y van a quedar exactamente en la línea horizontal que ya trazamos. Ahora vamos a dibujar el párpado de abajo. Este párpado, cuando la mirada está neutra, no se va a alejar mucho de la línea horizontal. Va a permanecer muy pegada y el punto más bajo del párpado va a ser por ahí del último tercio del ojo, contando a partir del que queda hacia el centro de la cara. Es decir, por aquí. Y se va a subir y va a pasar la línea que ya tenemos. Vamos a checar que quede más o menos a la misma altura. Ahora el párpado de arriba sí va a quedar más alejado de la línea horizontal. Y contrario al párpado de abajo, la parte más alta va a quedar en el primer tercio del centro de la cara hacia afuera. Siempre y cuando la mirada esté hacia enfrente. Checamos también que queden más o menos a la misma altura. No nos vamos, que no nos pasemos. Y les digo, siempre y cuando la mirada esté hacia enfrente. Porque si el ojo está viendo hacia afuera, el punto más alto va a quedar más en el centro, ya no va a quedar por aquí. Esto es porque la córnea es la parte que más sobresale del ojo, entonces va a empujar el párpado. El iris tiene que estar un poquito oculto sobre el párpado de arriba y que apenas y toque el párpado de abajo. También siempre y cuando la mirada sea neutra. Porque igual, si hacemos que no toque los párpados, va a ver como una mirada muy sorprendida. O si está demasiado oculta en el párpado de arriba, se va a ver como una mirada cansada. Ahora el iris siempre y cuando la luz venga de arriba hacia abajo, va a estar más oscuro en la parte de arriba.
Y aquí pues nada más hacemos el reflejo que va a tener la pupila. También es importante visualizar los párpados que van a marcar dónde el ojo se está uniendo a la cuenca ocular. Hay gente que lo tiene muy hundido en la cuenca ocular, que prácticamente su párpado no se ve. Ya es cosa de checar cómo son los ojos de la persona a quien estamos dibujando. Aquí no lo vamos a hacer ni tan lejano del hueso de la cuenca ocular, ni tan cercano. También tenemos que visualizar más o menos dónde va a terminar la cuenca ocular. El espacio que hay entre los ojos también nos va a marcar el ancho de la nariz. Ahora, para posicionar la nariz, a alguna gente le gusta medir la distancia de donde termina el párpado de abajo y hacer más o menos la distancia que hay de entre ojo a ojo hacia abajo. Yo digo que es más todavía donde terminan nuestros ojos, donde entran a la cuenca ocular y todavía un poquito más abajo. Por ahí sería más o menos donde está la base de la nariz. Dibujo primero los cartílagos alares. Ahora un poco la fosa. Hay gente que le gusta hacer 3 bolitas. Pero lo que no me gusta de este método es que una vez que estamos haciendo la nariz en otras perspectivas es completamente inútil. Ahora también muchos dicen que para encontrar la base de la boca tenemos que medir de la base de la nariz un ojo hacia abajo. Esto también se cumple en muchos casos, pero en muchos no. Entonces es mejor ver cómo es la cara de la persona que estamos dibujando. El chiste es no ponerla ni muy pegada ni muy abajo. Más o menos si les ayuda imaginarse que hay como que un bigote, aunque la persona no tenga bigote, y ver pues cuál sería la distancia de un bigote promedio. Es decir, un bigote así sería demasiado chico. Un bigote así, demasiado largo. Un bigote así ya taparía prácticamente los labios. Entonces yo digo que por aquí sería un bigote promedio. Ahora el labio de arriba va a tener una caída más prominente, más notoria, que digamos, no sé, el centro de la boca, que va a ser prácticamente recto. También el ancho de la boca va a ser más o menos a la distancia del primer tercio del centro de la cara hacia afuera de nuestros ojos. Podemos hacerlo un poquito más ancho, la línea un poquito más ancha en los extremos de la boca, porque va a haber un poquito más de sombra. Los labios obviamente dependen de persona a persona. Hay gente que prácticamente no va a tener labios. También la boca, al igual que los ojos, es de las partes más plásticas de la cara. Es decir, puede cambiar mucho, depende de la expresión, depende de la edad, depende de la persona. Entonces por eso no me gusta decir mucho la medida que debe de haber entre la nariz y los ojos, porque pues si la persona se está riendo, obviamente los párpados de abajo van a subir. Entonces esa medida del párpado de abajo hacia la base de la nariz ya no va a aplicarse, porque la distancia, ahora la posición de nuestro párpado de abajo va a cambiar. La boca, si está tensa, obviamente se va a contraer y va a ser más pequeña, ya no va a quedar en el primer tercio de los ojos. Ahora, para encontrar dónde la cara se va a unir con la oreja, tampoco
Tampoco se va a aplicar en todos los casos, pero sería más o menos del ojo, medio ojo hacia afuera. La oreja se va a unir al cráneo por ahí de la altura del ojo. Y va a terminar, se va a unir al cráneo en la parte de abajo, por ahí de la altura de la base de la nariz. De ahí se va a empezar a meter un poquito más, por ahí de la altura de la boca. Pero nomás corrijo la nariz que me quedó muy chueca. Ahora el ancho de la barbilla puede ser más o menos el ancho de la nariz. Y de aquí lo unimos al ancho que dejamos de la mandíbula. Ahora también otra medida que no siempre se va a cumplir, pero es bueno tenerla como una referencia, es que la distancia que tenemos del centro de los ojos hacia donde va a terminar la barbilla es la misma que vamos a tener hacia arriba, es decir, de los ojos hacia el cráneo. Igual no se va a cumplir en todos los casos, pero es una buena referencia a tener. Igual los laterales de la cabeza en la parte de arriba no van a empezar exactamente en la oreja. Esto va a seguir una parte que se va a seguir proyectando hacia atrás, entonces va a entrar atrás de las orejas. La nariz va a tener su punto más profundo por ahí de la altura de la mitad de los ojos en las mujeres y un poquito más arriba en los hombres, pero sin llegar a donde empieza la cuenca ocular. Este es un hueso que se le conoce como glabela. En los hombres es mucho más prominente que en las mujeres y es de los huesos que yo más le doy importancia, a pesar de que no se notan mucho cuando estoy dibujando los rostros por ahí de 3/4. También por ahí va a ser donde podemos empezar a hacer las cejas. Las cejas, los, los pelos de la ceja tienen esta dirección y son más pobladas en el centro que en los extremos. También la podemos simplificar, pues ya saben, en la forma típica. Esta forma se va a empezar a hacer hacia abajo, por ahí del tercer tercio del centro del cráneo hacia afuera. Y van a variar también mucho, depende de la expresión. Ahora vamos a alargar las medidas que ya teníamos de nuestra cara para poder hacerla de perfil. Ahora igual que en el caso pasado, la cuenca ocular va a empezar un poquito arriba de la línea que ya marcamos de nuestro lagrimal. Y aquí la parte de arriba va a salir más que la parte de abajo, es decir, no es como un Pac-Man. Y aquí vamos a ver también que la parte del ojo que vemos es muy poco, es decir, la mayoría va a estar adentro, para que no queramos hacer los ojos más grandes. Igual aquí un poquito, el párpado de arriba va a salir un poquito más que el de abajo. Es bueno no ponerlos exactamente pegados al ojo. Hay que darles un poquito de distancia para señalar un poquito el volumen, el grueso que ya tienen los párpados. Ok, aquí
tenemos que visualizar un poquito cómo sería un cráneo de perfil. Es decir, por aquí seguiría lo que sería el pómulo. Y aquí ya empezarían los dientes. Esto lo vamos a hacer para encontrar más o menos dónde serían las fosas nasales. Vamos a ver que si la ponemos aquí sería muy adentro. Entonces tiene que quedar un poquito más enfrente de donde terminan los ojos. O el párpado de abajo por lo menos. Aquí también es importante remarcar el plano de abajo de la nariz. Es decir, la nariz de abajo no es recta. Hay que ponerle un plano abajo. Y ese plano es donde va a estar la fosa nasal. Aquí podemos poner un quiebre que se ve en muchas personas, que es cuando ya empieza, cuando cambia de ser un cartílago a ser un hueso. Y aquí la nariz, acuérdense, va a encontrar su punto más profundo y después va a salir un poco para formar el hueso que les decía que se conoce como glabela también. Aquí también sería buen momento para poner las cejas. Quizás algunos de aquí ya están familiarizados con lo que le conocen como el método de Loomis. Que aquí lo que se hace es trazar una línea recta y teniendo como guía esto poner los elementos de la cara. Lo que no me gusta mucho de este método es que muchas veces los labios quedan muy al mismo nivel y esto hace parecer que la cara está un poquito con el mentón salido. Como les digo, esto pues hace que todas las caras que dibujen se vean igual. En la mayoría de los casos van a ver que los labios con respecto a la nariz van a llevar más o menos esta dirección. Aquí es también importante poner el labio ni muy metido ni muy afuera. Más o menos como a la mitad de las fosas nasales. Esta también que no quede muy adentro. Debe de quedar más adentro que la fosa nasal. El labio de abajo no tiene que sobresalir más que el labio de arriba, en la mayoría de los casos. También hay personas que tienen los labios muy delgaditos y van a ver que van a estar casi al mismo nivel. Y ahora la barbilla, igual no tiene que sobresalir más que el labio de abajo. Esto se puede hacer y probablemente encuentren personas que lo tengan. Ya es como que un elemento que llama mucho la atención de la persona, ¿no? Entonces, a lo mucho podemos hacerlo al mismo nivel, pero en la mayoría de los casos van a ver que van a quedar atrás. Ahora, para poner la oreja me fijo también en la distancia de la mandíbula, que no sea ni muy chiquita, es decir, algo así, que puedan ahí pues caber dientes y cachetes, y que sea muy grande. Porque por ahí es una buena distancia. De aquí la mandíbula se va a ir hacia atrás y hacia arriba, es decir, no va a subir directamente a la oreja, va a irse más en diagonal. Y ahí va a encontrarse con la oreja, que pues ya saben, va a estar más o menos a la altura de los ojos. Esto no es un tutorial de cómo dibujar orejas, así que voy a dibujar una forma bastante general de la oreja, sin entrar en mucho detalle tampoco. Ahora también una buena regla para tener más o menos la profundidad del cráneo. Entonces puede ser de donde está la oreja a donde termina la frente. Y esto lo pasamos para atrás. Es decir, la oreja nos va a quedar más o menos a la mitad del cráneo. Que no se haga muy plano o muy pegado el cráneo, que eso es algo que suele hacer mucho la gente. Tiene que haber profundidad.
La base del cráneo va a quedar más o menos a la altura de la base de la nariz también. También la frente en los hombres va a ser un poco más plana y más hacia atrás. Las mujeres va a ser un poquito más redonda. Espero que les haya servido este video. Entonces ya saben, pueden compartirlo si creen que esto le podría servir a otras personas. Nos vemos en el próximo video donde vamos a ver cómo dibujar una cara en 3/4 para aprender más sobre los planos de la cabeza. Pueden darle me gusta, pueden comentarle, suscríbanse. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.